más que uno quiera a los seres queridos, no los puede eximir, apartar, alejar del dolor, de las enfermedades, de que les rompan el corazón y mucho menos de la muerte. Por eso hay que estar asidos, agarrados de la mano del Señor para que no nos derrumbemos cuando las malas noticias toquen la puerta. Y mi invitado de Dios así está, agarrado del Señor. Pablo, bienvenido al programa, ¿cómo está? Lleno de gozo. De verdad que para mí es un sueño poder estar acá y poderte compartir este testimonio del amor de Dios. Y un testimonio muy lindo. Por eso yo le ruego al Señor que nos dé tiempo, que el tiempo nos lo alargue lo más que pueda, para que lo podamos contar, pues yo creo que totalmente, toda su totalidad. Bueno, Pablo, usted es ingeniero, electricista, también empresario, docente y evangelizador, como vamos a ver más adelante, ¿no? Claro que sí, Miriam. Yo soy ingeniero electricista de la Universidad de Antioquia, empresario, eso que ahora paré todo, porque ahorita te voy a contar pues todo eso lo que pasó, entonces por qué paré todo lo de empresario y ahora estoy más evangelizando que cumpliendo ese papel de empresario. Estoy haciendo otra misión que el Señor me encomendó. ¿Y docente? En la Universidad de Envigado, soy profesor de 2 cátedras, riesgo eléctrico y control de energías peligrosas. Pero les decía a mis estudiantes, el riesgo es no amarse, es que el que no se ama no es capaz de cuidar a otro, porque le enseño a los estudiantes de seguridad y salud en el trabajo, que es enseñarle al otro a amarse, a cuidarse. Entonces, esta es una de las misiones que tengo en este momento en la universidad. Bueno, nació y creció en Bello. Sí. En Bello. Y voy a resaltar, nació dentro de una familia muy orante, muy piadosa y demás, ¿verdad? Sí, una familia de Eucaristía los domingos. Mi mamá sí, mi papá de todos los días. Mi abuela, yo siempre, desde que tengo uso de razón, la veía haciendo el rosario. Y yo te contaba, Miriam, que la Eucaristía los domingos era más porque mi papá me invitaba después a comer que por realmente vivirla, porque todavía no había tenido esa experiencia del amor de Dios, como hoy la tengo. O sea, que no le marchaba plenamente a eso de la oración y el amor a la Eucaristía de los papás, ¿no? Era un católico, pero más por cumplir ese domingo el precepto, porque esa era cierto. Y mi papá tenía muchas estrategias para llevarme allá. Cuando de pronto llegaba así de una noche en Guayabao y me decía, mi hijo, vamos para la Eucaristía, yo, papá, hoy no. Y él siempre ahí. Pero sabes, Miriam, la semilla siempre cae. La semilla va quedando. Ahí va quedando, bueno. Y bueno que la semilla vaya quedando, porque cuando usted llegó a la universidad, archivó, engavetó o hizo a un lado lo que tenía de Dios en su corazón, ¿no? Sí, Miriam, porque en la universidad empiezan en el mundo de la ingeniería. Yo tenía que buscar la manera también de ayudarme y empecé a trabajar con eventos de logística, de eventos masivos aquí en la ciudad. Entonces entré en ese mundo. Seguía de pronto, como te decía, no dejar de ir a la Eucaristía, pero era más por obligación, más por cumplir, que realmente por vivirlo, por sentirlo. Realmente era eso. Entonces en la universidad entraba uno, cambia el mundo, pero mis papás ahí, mi hijo, no se deje robar la fe. Mis papás siempre, mi papá siempre, mi hijo, tenga esta oración para los parciales, ore siempre, pida Espíritu Santo. Y yo sé que él de pronto no lo sabía, pero siempre esa oracioncita me ha acompañado siempre. Pedirle al Espíritu Santo que me diera sabiduría, pero como te digo, era más por cumplir. Entre tanto usted con mucha rumba, con mucho licor, precisamente porque era organizador de eventos masivos. ¿Qué tipo de eventos? Por ejemplo, los altavoces en Medellín, Juanes, 120.000 personas. Entonces yo iba a la universidad y a todos mis amigos les daba trabajo. Sí, sí. Porque como era de logística y nosotros necesitábamos trabajos así que fueran de un fin de semana, entonces yo me sentaba en la universidad y a veces necesitábamos 500 personas. Dentro de la logística se necesitaban mujeres, que las mujeres en el tema de promocionar, que ahora entiendo, pero en ese momento más de buscar más su figura física, que era lo que se vendía realmente, como por ejemplo en las ferias, que ponen a las mujeres muy bonitas y de pronto para que vendan un producto, era como el gancho, pero ahora entiendo tantas cosas, pero estaba en ese mundo y se mueve mucho licor, la música, entonces los altavoces, Juanes, como te digo, 120.000 personas aquí en el Jardín Botánico, con muchos grupos, entonces empecé a meterme como en este mundo, me empezó a gustar mucho esa música electrónica,
ya no la música que escuchaba en mi casa, de que escuchara a mi mamá, esta música católica, no, empezó una música más pesada, esa música que ahora me doy cuenta del daño que me hacía. Pablo, ¿y qué pasó con usted un día que lo cogieron, como decimos nosotros, de malas pulgas después de salir de un partido? Ve, aprovecho, Miriam, para contarte ahora con lo que estamos viviendo en la ciudad, es que, mira, yo soy hincha del Medellín y ese día quedó campeón nacional y mis amigos siempre hemos disfrutado sanamente, el que gane pues compartimos y celebramos, estaba yo con él sentado por mi casa y a alguien no le gustó que yo estuviera ahí celebrando y me golpeó. Yo en ese momento estaba con licor y reaccionamos los dos de una manera, pues que él me golpeó, entonces empecé a perseguirlo, pero yo ahí perdí como el conocimiento. Se juntaron dos cosas, la ira, la rabia y el licor. A mí mis papás me cuentan todo lo que pasó esa noche y yo no lo recuerdo. O sea, que entré como en un estado de enlagunamiento, no sé, dicen, pero perdí como mucho espacio de la razón en ese momento. Pero hubo un momento en que su mamá precisamente intervino en un momento difícil, ¿no? Sí, fue un momento muy decisivo en mi vida porque mi mamá, esta persona se fue, buscó a alguien y vino alguien armado y esa persona me iba a disparar. Y mi mamá se metió en el medio y le dijo, no le hagas daño, él es un hombre bueno. Y él iba a disparar y el arma, pues a usted también le doy, y el arma se encascaró. Ajá. Puse en riesgo a mi mamá. Y yo alcancé a volarme por unos techos y hay algo muy especial y es que yo caí en una casa, pero no es normal que esa niña que estaba ahí acostada justo en esa hora de la mañana se haya levantado a tomar agua, porque si ella estuviera ahí la hubiera golpeado. Ajá. Yo caí en esa cama, empecé a buscar salida, salté por un balcón y estaban los que cuidaban en mi barrio y también armados y ya pensaban que era un ladrón. Dios mío, qué problema, pues estoy contando lo que me contaban pues de todo este suceso y alguien de ellos me reconoció y me dijo, no, ese no es Pablo, no, entonces empezaron a protegerme de las otras personas del que venía a dispararme y alcancé a llegar y mi mamá yo no sé cómo salió y me montó en un taxi y me llevó para la casa de mi abuela. Te digo que ese fue un momento muy decisivo en mi vida porque al otro día cuando me contaban todo eso que pasó, yo dije, Dios mío, yo no quiero esto en mi vida. Yo le dije, mamá, ayúdame, no quiero que vuelva a pasar esto en mi vida. Exactamente, muy fuerte para usted y para su mamá, este hecho por el cual pasaron. Pero a raíz de esto su mamá empezó a orar más y más por usted y esas oraciones fueron escuchadas, ¿no? Miren, ve, mi mamá empezó a doblar rodilla. En un grupo de oración ella empezó a orar por este hijo, a doblar rodilla, a ir a más Eucaristía, y te digo que Dios escuchó su oración. Mira, mi mamá me regaló un CD, que yo ya había terminado, y me regaló un CD, y yo ese día iba para el aeropuerto, y me dio por poner ese CD. Y en ese CD había una hermana, que se llama la hermana Blanca Ruiz, de las hijas del Fiat. Miriam, yo escuchaba a esta hermana y es como si me estuviera hablando a mí. Me daba hasta rabia. Yo decía, pero esta monja, ¿por qué me está hablando? Yo le ponía pausa y yo decía, pero es que me está hablando al corazón. Me está hablando. Y yo decía, yo lo pausaba, pero quería ganas de seguirla escuchando y yo la seguía escuchando. Y ese día yo llegué a un convento que es la Casa del Ave María. No me preguntes cómo, pero yo llegué, yo iba desesperado, hasta tenía daño de estómago con ganas de devolverme porque el otro también trabaja y yo tenía como ganas, yo decía, me devuelvo, pero no, había algo más grande que me decía, siga, siga. Y yo llegué un 25 de marzo, día de la Anunciación. Ajá. Llegué al Ave María, ese es el día de la fiesta de ellas. Sí. Ese día no estaba abierto al público. Y yo llegué y le decía a las hermanas que quién era la hermana Blanca, que yo sentía mucho conocer ese lugar, porque empecé a investigar para llegar a ese lugar. Y de repente llegó una hermana y salió y me dijo, Pablo, Dios te ama tanto. Pablo, yo estaba en oración y el Señor me dijo que tú ibas a venir hoy. Y yo, ingeniero, que razonaba, yo decía, ¿cómo así? ¿Cómo así que me estabas esperando? Yo me recuerdo que ella me llevó a una montañita
Y la hermana me dijo, sí, Pablo, él te ama mucho y hoy te estaba esperando acá. Y esta hermanita ese día empezó a enseñarme a hacer la lección divina, me enseñó a hacer el rosario. Y esto es muy importante, Miriam, porque ella me llevó al oratorio, de todo porque fueron muchas cosas que pasaron ese día. Ella me llevó al templo y me llevó al sagrario. Y me dijo, ella estaba sentada así como estás tú, y me dijo, Pablo, ahora Jesús te va a hablar. Y ella me dijo, cierra tus ojos, y yo me cerré mis ojos. Y al ratico yo abrí como este ojo y yo dije, y la vi a ella y ella estaba así sonriente. Y yo le decía, hermana, usted va a esperar ahí que Jesús me hable, yo no siento nada. Y ella se rió y se fue. Cuando ella se va, yo cerré mis ojos en ese silencio. Miriam, yo sentí un calor en mis ojos acá, como si me estuvieran quemando los ojos, como si me estuviera quemando la vista. Y yo dije, ahora sí me estoy loco de verdad, que esta monja me diga que Jesús me estaba esperando. ¿Yo qué hago acá? Y cerraba mis ojos y empezaba a sentir ese calor que me invadía. Y yo abrí mis ojos y había un monje, que allá también hay hermanos, hombres y mujeres, los hijos del Fiat y las hijas del Fiat, que Fiat significa, es la frase que decía María, hágase tu voluntad, ese momento tan... ¿Por qué cuento estos detalles? Porque es muy importante lo que pasó. Así es, el caso es que usted se enamoró del Ave María y empezó a sentir una sed de Dios tan grande que todos los miércoles iba, ¿no? Todos los miércoles, porque la hermanita... Miriam, después de que pasó esto, porque fue una experiencia, el Señor es como si me hubiera abrazado. Ese día yo tuve mi encuentro personal con Jesús, porque algo pasó en mí. Ella me dijo, Pablo, vamos a empezar la consagración a Jesús por María los miércoles. Y yo le dije, hermana, lo que usted diga. Y hubo un momento en que ellas me invitaron porque era la fiesta donde estaban ellas reunidas y estaban todas las monjas, yo era con la cabeza así agachada, y yo decía, ¿qué es esto, Dios mío? Pero ellos estaban felices y me invitaron a esa cena con ellos y empecé a sentir ese gozo, empecé a sentir ese deseo por leer la palabra de Dios, por estudiar la vida de los santos, y empecé a ir todos los miércoles. Vea, para mí era el día más esperado, que llegara ese miércoles, coger mi carro desde Medellín y subir al Ave María a vivir esa experiencia con los hermanos. Éramos pocas personas, pero era como si el Señor cada miércoles conquistara mi corazón. Así es, un amor grande por la Eucaristía, tan grande que usted se atrevió a pedirle matrimonio a la que hoy en día es su esposa, precisamente en una Eucaristía. Yo me volví, Miriam, de Eucaristía diaria, sagrario, o sea, algo pasó en mí, o sea, es un amor tan grande. Ahora entendí, yo decía, Señor, antes iba por obligación, ya no veo la hora de ir a la Eucaristía, es el momento sagrado de mi día. Y empecé a servir, en ese momento de consagrarme empecé a evangelizar, empecé con ese deseo, cuando uno se encuentra con Jesús siente ese deseo de contarle a los otros lo que a mí me pasó. Y en una Eucaristía yo sentí en mi corazón, porque yo le decía, Señor, o sacerdote o matrimonio, porque yo estoy enamorado, Señor. Yo decía, Señor, o sacerdocio, porque estoy enamorado de ti. Yo no quiero leer sino tu vida, quiero leer los evangelios, quiero leer la vida de los santos. Yo me siento muy extraño. Y Clara me decía, amor, cuando yo le decía, cuando estuvimos en un momento de oración, yo dije, bueno, Señor, en el sagrario, Señor, sacerdote o matrimonio, y Clara me jalaba la mano, ¿cómo así? Y yo le decía, amor, es bueno preguntarle, porque yo quiero que en el momento que yo decía que me voy a casar contigo, es porque es lo que Dios quiere. Yo sentí en una Eucaristía como con Clarita, como si a mí algo me caí de rodillas. Ajá. Y miré a Clarita delante de mis papás y le dije, Clara, ¿te quieres casar conmigo? Ese momento, vea, yo sentí un deseo tan impresionante. Miriam, y es que porque yo conocí a Clarita en una feria de las flores. Ajá. Y yo le decía a la gente que yo me llevé la flor más bonita de esa feria. Esa fue la flor que yo me llevé para mi casa. Exactamente, bueno, y con esa flor formó un hogar. Formamos un hogar. Y empezaron a buscar un hijo,
pero ese hijo nada que llegaba, nada que llegaba. Se pegaron ustedes entonces de Dios para que les diera ese gran regalo, ¿no? Sí, Miriam, porque Clara tenía ovarios poliquísticos y endometriosis. Pero Miriam, en ese momento, esas experiencias de Dios, en un Pentecostés, a través de una monjita muy diferente, me dijo, en un momento de oración, me dijo, tú vas a tener un hijo y lo vas a llamar Samuel. Estaba con mi papá otra vez y Clara y Samuel en Siervos del Espíritu Santo, y bueno, y empezamos en esa búsqueda, y un día Clara me dijo, Mor, ¿no será usted el del problema? Y yo le decía, Mor, no puedo dudar, Dios nos prometió que vamos a tener un hijo y se va a llamar Samuel. Si llegara a dudar me pasa lo de Zacarías, me quedo mudo y yo no me quiero quedar mudo. Ajá. Y entonces empezamos en esa búsqueda, y te cuento esto porque hace parte de ese proceso de que fue Dios quien nos regaló el nombre de Samuel. Fue el que nos regaló ese momento. ¿Cuánto tiempo esperaron por Samuel? Fueron más o menos casi 2 años, más o menos 2 años. Me disculpas por las fechas, fueron tantas cosas, pero fueron más o menos el tiempo, porque nosotros pensábamos, eso va a ser mañana, ese era esto. No, el Señor siempre. Una cosa es la paciencia, Miriam, y otra que es aprender a esperar, pero otra cosa es cómo me comporto yo mientras que espero esa bendición. Bueno, el caso es que el Señor nuevamente los escuchó y Pablo nació. Samuel nació. Samuel nació, perdón. Me imagino la alegría, me imagino la fiesta cuando bebé llegó al mundo, ¿no? Quiero contarte algo. El padre Jairo, que hoy sirvo con él también en la evangelización, yo recuerdo que él llegó a la casa y él dijo, este pesebre le falta al niño, no tiene niño. Y yo le digo a la gente, ojo, padre, ojo con la bendición, porque él bendijo ese pesebre, y justo en esos, después al tiempo, Samuel llegó. Hay una parte muy importante, y es que antes de la ecografía, cuando Clara me dijo que iba a ser papá, te quiero contar algo muy importante, y es que un momento antes de saber si era hombre o mujer, unas hermanitas me dijeron para llevarlas a la casa, íbamos con Jesús Eucaristía, íbamos en mi carro. Ajá. Y era un momento antes de la ecografía, de saber si era. Y esta monja, que era totalmente diferente, llega, estábamos ahí en el carro. Mira, yo no sé, el carro empezó a sentir un olor a óleo, como aceite. Yo miré a la hermana y le dije, eso, siéntese lo que yo siento. Y ella me miró y me dijo, Pablo, tu hijo se va a llamar Samuel. Me lo confirmó un día antes. O sea, yo el día antes de la ecografía ya sabía que iba a ser un hombre, que Samuel iba a llegar. Y el médico en el momento de la ecografía hace esto y grafica y dice, y Clara y yo no entendíamos, nos dijo, es un hombre. Y yo miré a Clara y le dije, ¿sí ves, mi amor? No podemos dudar porque Dios nos había prometido este hijo. Bueno, llega Samuel y a los 18 meses, usted me corrige si de pronto me equivoco, reciben ustedes una muy mala noticia, ¿no? Imagínate que ya después de toda esta experiencia de llegar Samuelita a la casa, este amor tan grande, de tenerlo, a los 18 meses, en el centro a Samuel le empezaron a aparecer unos ganglios, veíamos unos ganglios, unas bolas muy grandes acá y unas fiebres imparables. Eran unas fiebres muy extrañas. Lo llevamos a los molinos y lo revisaron. Yo nunca había montado en un carro Mercedes-Benz, y ese día Clarita y Samuel salieron en una ambulancia Mercedes. No se me olvida ese detalle porque Clarita me miró y salimos, nos trasladaron para el Hospital San Vicente Fundación. Y en el Hospital San Vicente Fundación, cuando llegamos allá, eso fue en junio del 2019, llegamos al hospital y nos hicieron unos exámenes, y yo recuerdo que uno de los médicos salió con los ojos aguados, y estaba yo con Clarita ahí, Miriam, y llegamos ahí al hospital, y el médico nos dijo, Pablo, tu hijo tiene una enfermedad muy grave, queda un 5% de probabilidad, pero hay que esperar, a las 12 de la noche quédense acá, porque a las 12 de la noche vamos a confirmar si es esa enfermedad tan grave que esperamos. No te imaginas, Miriam. ¿Y entonces qué? Mira, cuando llega Clara y me mira y yo le digo, amor, yo ya vengo. Clara me miró y me dijo, mi amor, ya sé para dónde vas. Miriam, y es que yo soy un hombre de sagrario y Eucaristía. Y yo le dije, Dios mío, ¿dónde hay un sagrario abierto hoy?
era un lunes festivo, era un festivo. Y yo decía, ¿dónde hay un sagrario? Santa María de los Dolores en el Poblado. Yo cogí un taxi y arranqué, Miriam, para buscar un sagrario abierto. Alguien dirá, de nuestros hermanos dirán, Pablo, pero es que Jesús está en todas partes. Sí, está en todas partes. Pero en la Eucaristía, en el sagrario, está en cuerpo, alma y divinidad. Y yo quería ir a verlo cara a cara porque el hijo que le había pedido con tanto amor, el hijo que había sido tan orado y tan deseado, estábamos a un 5% de saber qué le estaba pasando, Miriam. Exactamente, bueno, y vamos a quedar con esa intriga hasta la próxima semana. Así que, Pablo, muchísimas gracias por esta primera parte de la entrevista y a todos los televidentes que no se despeguen, es un testimonio muy, muy, muy lindo. Así que los espero el próximo jueves, que tengan un resto de día muy feliz.